Estamos una chiquillos. nueva tarde, un nuevo día, muy contenta. ¿Con flojera o están felices No. y contentas? No, pero está bueno que salga el sol, ¿no? Un poquito. Yo me Ya, pero este sol no calienta, pero nada. Calienta menos que sol de invierno, amiga. Sí, y qué pena ver el cielo nuevamente contaminado. Dura tan poquito en Santiago el cielo limpio. Bueno, pero llovió el fin de semana. Por hay que ser eso, ya agradecido. está. Oye, les tengo una idea. ¿Qué? tal si dejamos nuestros celulares de nuevo en la mitad de la Otra mesa? vez, No, otra vez. Ah, ¿para no se qué? atreve. A ¿Para ver, qué? No. ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Yo soy la primera aquí. Hoy día yo paso, yo también paso. Todas pasan. Sí, yo paso hoy. Me gustó lo que dijo Margot cuando estábamos fuera de ¿Qué dijo cámara. Margot? Repite, Margot, repite. Y yo soy rebelde. Ah, Lo que pasa es que no se me nota, pero soy muy rebelde. Sí. Margot dijo que lo iba a dejar a su lado, pero que no lo iba a tocar. Eso dijo. Vamos a pucha, ver. bueno. Yo lo voy a estar grabando escondida a ver si cumple. Raúl, nos fue mal con la campaña. Sí. Aquí definitivamente no... No, y puso cara de decepción, me dio pena, Sí, Raúl, no. así. no. Sí, pone cara de Estamos decepción, todos pero él está con su decepcionados, celular. la Ya, yo no puedo con la presión con el celular social en la porque mano. Mira, no mira alcancé la ni a Coté. terminar de subir mi story hoy día y voy a tener que dejarlo ahí. La presión, Bravo. sucúmbete la presión. Ya, ¿quién más? Ya. ¿Quién más? Bueno, yo no voy bajo presión. Yo quiero contarles el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema que ha causado... Gracias, Margot. Es un tema... Soy una débil, perdón. Ahí está. Es un tema que ha causado mucho revuelo gracias a los avances de la nueva serie que sacó David Beckham, que se va a estrenar a fin de año, donde cuenta, además de su carrera, su trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, el año 2006 él ya había comentado que tenía este trastorno, que lo aqueja cada vez más. De hecho, nuestro mismo presidente de la Nación también confesó que desde los 8 años sufre de este trastorno, un trastorno que ya afecta a más de 600.000 chilenos. Para eso tenemos una pequeña cuña de lo que fue y de lo que será esta serie que se estrena prontamente en las pantallas de Netflix. Vamos a verla. Ahí está la imagen. Dice, cuando todos están en la cama... Perdón, pero yo me imagino en la cama con David Beckham. No sé por qué. Viste que hace poco la esposa subió una foto de él en fértil calzoncillo. imaginación, niña. Me van a perdonar, pero me imagino en la cama con David Dice, cuando Beckham. todos están en la cama, yo doy vueltas por la casa, Ah, pucha. limpio las velas usadas, enciendo los interruptores para que queden correctamente alineados y me aseguro de que todo esté ordenado. Ya, pero ¿eso es ser TOC o eso es ser metódico? Porque a mí me pasa que un poco como lo hemos hablado varias veces acá en el programa, yo soy de ir a apagar las luces, en general, no sé, los hijos adolescentes tienden a dejar las cosas más desordenadas, las luces prendidas, entonces uno como... ¿Interfiere eso en tu vida normal? No. Entonces no es toco. Sí, yo creo que... Ah, sí es una Claro. forma de verlo. Toque es Es cuando una no te forma. puedes ir a dormir sin que algo lo tengas que corroborar una y mil veces. Ya, O sea, pero una si, por conducta ejemplo, yo me voy a repetitiva. dormir y digo, uy, habrá quedado la luz prendida arriba Pero te pasa una vez. y me ¿Te pasa levanto todos los y días? voy, ¿eso no es TOC? Pero si te pasa todos los días, yo creo que sí, pues un Ya. poquito. Te un tenés que toquecito. levantar, si te levantas muchas veces, por ejemplo, hacer lo mismo. Cerrar la puerta, por ejemplo, de todas partes, ¿eso es un TOC? No. 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 Por ejemplo, una amiga tenía TOC y tenía obsesión con que siempre dejaba abierto el gas. Entonces se iba a acostar, se levantaba a controlar las perillas, volvía esa acostada, se volvía a levantar, controlar las perillas. nuevo. Salía de la casa y estaba con nosotras cenando y decía, no sé si Volvía. saca el gas. Y volví a su casa. Y volvía de repente. Ya, Sí. ya entiendo Ahora, la diferencia. Y en el caso de Beckham, yo creo que también solamente con la cuña uno puede ver que es incapacitante, porque él dice mientras están todos durmiendo. O sea, el tipo se Todos en la levanta cama. de la cama. Imagínate, en la cama es Sí, más porque que durmiendo solamente. también. Es trastorno obsesivo compulsivo. O sea, hay una compulsión Sí. que te supera tu fuerza de voluntad y que tienes que volver y volver a hacer esas cosas que te obsesionan. Ya, o sea, no te deja vivir en paz, No. Claro. básicamente. Ni Claro, relacionarte básicamente. bien tampoco con la gente. El tema es cómo lo tratás, si se trata, si se mejora, si se puede curar definitivamente, pero para eso no lo vamos a contar nosotras porque en un ratito también vamos a tener a alguien que vive con este trastorno. ¿Cómo le pasa al presidente, por ejemplo, que el presidente Sí. tuvo que pedir licencia en un momento? El presidente cuando era diputado, de hecho, trató de empujar varios proyectos de ley que precisamente tenían que ver con la salud mental. Cuando uno habla de salud mental, y justo lo estábamos comentando ayer en reunión, quizás el concepto es demasiado elevado porque yo creo que problemas de salud mental hay tantos como personas en el mundo. Y ahí yo me acuerdo que el actual presidente Boric, cuando estaba en el Parlamento, trató de empujar algunas legislaciones que tenían que ver con, bueno, coberturas con salud mental, pero también específicamente acerca del trastorno obsesivo. Bueno, así es. Pero ese a sentido, nivel sí. mundial, perdón, la Organización Mundial de la Salud comenta que las 20 enfermedades discapacitantes, dentro de ellas está el TOC. 20 Y entre las enfermedades 5 psiquiátricas más relevantes también está. Wow. Bueno, y sobre eso mismo que estabas hablando, Nena, sobre el tema de la cobertura, acá en nuestro país está el tema del auge del GES, que por supuesto que trata algunas enfermedades de salud mental, como hablábamos, este aspecto un poco más grande, pero el TOC en específico no está financiado
por esto, por el tema del auge del GES. Así que Claro, ahí pasa también hay un tema gris porque también hay medicación y un costo asociado importante, terapia a largo plazo. Eso, yo he escuchado que los medicamentos no funcionan mucho, que finalmente, bueno, y lo vamos a escuchar de un testimonio en primera persona, pero yo he escuchado que de repente se hacen pruebas un poco como en otras enfermedades graves, incapacitantes también como la esquizofrenia, por ejemplo, que siempre se están probando medicamentos como un poquito más, un poquito menos, y los pacientes en general tienen un ratito de buenos resultados y después vuelven a padecer estas enfermedades que son realmente complejas. Pero como que en general las enfermedades del tema de la salud mental como que es un poco el ir probando qué te funciona a ti, y es como un camino con el psiquiatra que suele ser largo en temas Y además que mentales. muchos pensarán como que, muchos pueden decir, ay, bueno, pero qué tan dramático puede ser que te obsesionen las lucecitas o el mismo presidente que contaba que, por ejemplo, antes de entrar a una habitación tenía que pestañear 4 veces o girar 4 veces hacia un lugar. Claro. Y claro, decís, de afuera decís, bueno, qué exagerado, pero vivir con eso debe ser cansador. Poder dejar de hacerlo, gente que se rasca o se lava las manos una cantidad de veces que pueden terminar Lastimando. con heridas o sangrando y lo siguen haciendo y lo sufren y lo pasan realmente mal. Y además ser mirado por los demás como un bicho Como una rareza. extraño, como una rareza o incluso que se burlen de uno, también es muy discapacitante en términos sociales. Pero por un lado tienes eso, de que la gente se burla de este tipo de conductas, pero por otro lado igual utiliza el concepto del, ay, es que yo tengo TOC, soy súper perfeccionista. verdad. Y lo minimizan mucho. Y lo finalmente hacen en también chiste. lo hacen claro, como si fuese algo trivial y no es así. O uno dice, hoy estoy con TOC. Tengo TOC hoy día, He tenido sí. que, no sé, revisar 4 veces la llave del gas, y Ajá. estoy con TOC. Porque es difícil como poner un... ¿Cuándo uno empieza a ser diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo? Eso es cuando no te puedes... Cuando afecta tu Cuando vida. no te deja tener una Sí, vida claro. normal. ¿Hasta qué punto no lo normalizás más y decís, ok, me está pasando algo, ¿no? Claro, y hasta qué punto uno lo puede normalizar. Exacto. Sí. Bueno, para saber más al respecto cómo se vive esta enfermedad, vamos a tener un contacto y vamos a poder estar conversando con Tomás Fernández. Él es diagnosticado con TOC hace varios años y vamos a estar conversando con él. Tomás, ¿estás por ahí? Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por contactarte con nosotras y bueno, queríamos escuchar un poco cómo es tu vida, cómo ha sido vivir con TOC estos últimos años, cómo está tu diagnóstico actualmente. Bien, ha sido un desafío, todos los días es una lucha. La verdad es que cada día es una oportunidad para poder surgir, practicar la resiliencia. Bueno, tomando los medicamentos claramente que estoy ahora en tratamiento y además yendo a terapia. Entonces, es todo este proceso que he estado llevando todos estos años y que ha tenido altos y bajos, como desde que me lo diagnosticaron, pero la verdad es que he estado bien, he estado estable. Tomás, hola. ¿Hace cuánto tiempo te diagnosticaron y hace cuánto tiempo estás en tratamiento? Bueno, me lo diagnosticaron en el año 2016, cuando estaba en primer año de la Universidad de Trabajo Social en la Universidad de la Frontera en Temuco. Y cuando me lo diagnosticaron, estuve por primera vez tomando medicamentos psicotrópicos, en la cual fue una novedad para mí, porque estos efectos que claramente tienen me hacen un cambio en mi vida, tienen ciertos efectos secundarios que uno no los quiere tener, mucho sueño, pesadez, entre otras cosas, y que este diagnóstico me generó también el congelamiento de mi carrera en primer año, el 2016. ¿Y la pudiste retomar? Sí, la retomé el año 2019 y que actualmente estoy egresado, estoy titulado de trabajo social, soy trabajador social. Tomás, ¿cómo estás? Preguntarte qué tipo Hola. de TOC tenías o tienes y cómo te diste cuenta que dejó de ser, como conversamos recién, hasta qué punto uno deja de normalizar que algo te está pasando, ¿no? Bueno, el tipo de TOC es, digamos, un TOC puro. ¿Y qué significa TOC puro? Que es un TOC que tiene diversas temáticas, es un TOC general, digámoslo. Puedes tener un TOC, por ejemplo, de miedo a enfermarte de cierta enfermedad, miedo a tener una condición sexual que no está establecido en uno. O también he tenido este TOC que tiene que ver con el apocalipsis, me refiero. A ver, ¿con quién me refiero?
han habido muchas fechas en las cuales ciertas personas han dicho que va a aparecer el fin del mundo, por ejemplo, y uno tiene ese miedo constante porque le desaparecen las ideas intrusivas que se llaman las personas con TOC, las ideas que te aparecen como un impulso del cerebro que te manda ideas y te dice, no, va a suceder esto, y va a suceder esto otro, y vas a perder esto, y te puede causar mucho temor si es que uno tiene temor a eso. Sí, yo creo que lo que tiene que ver con el TOC que tiene uno es que uno tiene que tener un temor y el mismo cerebro te dice, ah, ya, te voy a tirar estas ideas, y bueno, si uno les hace caso, claramente puede ser peor porque el secreto del TOC, creo que si uno le hace caso a las ideas y uno hace ciertas compulsiones, que son estas acciones, estos actos, por ejemplo, una compulsión puede ser una acción, una negación a la idea, y esa negación a la idea te puede generar que el cerebro te dé más ideas y más ideas y más ideas, y es un círculo vicioso, y puedes caer en una depresión un día o varios días si es que no se recupera uno de eso. Tomás, ¿Sí? yo te vi en un reportaje que diste hace algunos años atrás y tú decías, bueno, ¿qué pasa con el tema del diagnóstico? Porque tú dices, me lo diagnosticaron cuando estaba en primer año de universidad. ¿Tú empezaste a padecer este tipo de situaciones como, por ejemplo, las ideas apocalípticas a esa edad o ya lo padecías antes y quizás uno, como no entiende muy bien de qué se trata tener trastorno obsesivo-compulsivo, quizás como mamá, como familia, como acompañante, no sabe muy bien cómo diagnosticarlo también? A veces los diagnósticos son muy tardíos. Claro, claro, la verdad es que siendo un poco yendo hacia atrás al pasado, en la adolescencia me empezaron a aparecer ideas que no quería tener, ideas que me generaban temor, ¿ya? Y estas ideas obviamente son incomprensibles, que hasta inclusive tu familia que quiera ayudarte no te puede comprender, y ni siquiera uno mismo. Entonces, al tener esa desinformación, claramente se hace mucho más terrorífica la situación, porque ¿qué me está pasando? Me está entrando un demonio, me está entrando... no sé, un espíritu dentro de mí o, no sé, una enfermedad mucho peor, qué sé yo, me estoy Tomás, volviendo loco. te Entonces vemos- esa desinformación claramente... ¿Mm? Te vemos muy tranquilo, muy sereno al contar lo que te pasa, pero cuando estás con estas ideas recurrentes o compulsiones, se te acelera el corazón, transpiras, no sé, ¿qué sientes? Bueno, por ejemplo, cuando chequeo constantemente el gas y la luz, por ejemplo, que algo no esté conectado, cuando me voy a algún lugar fuera de mi casa, llego a transpirar o llego, por ejemplo, a tener esta crisis nerviosa que es ponerme alterado, nervioso, al chequear muchas veces, porque eso también es frustrante y esa frustración te genera también estar más alterado, ¿me entiendes? Entonces, puedo tener o taquicardia o transpiración, puede tener alteración, pero principalmente es esta emoción que siento de terror, claramente, porque la idea no para dentro de ti. Tomás, y por ejemplo, con los medicamentos, ¿te ha funcionado? Sí, sí me ha funcionado, pero lamentablemente como no he ido a la terapia, bueno, las últimas terapias que he ido no han sido las correctas. Claramente los medicamentos hacen un trabajo, pero ¿qué pasa con el resto de la terapia? Porque se supone que es un trabajo complementario, la terapia con los medicamentos. Entonces he estado muchos años tomando medicamentos y puede que me hagan efecto, pero si no estoy con la terapia correcta, claramente no me va a dar los resultados que incluso el médico espera. Pero sí me ha dado resultados, sí. Oye, Tomás, yo quería preguntarte un poco sobre los círculos cercanos tuyos, porque me imagino que con una enfermedad así como la que tú tienes, no debe ser fácil también establecer quizás relaciones a largo plazo con amistades, si te ha pasado de que te han excluido de algún tipo de grupo. ¿Cómo fue también cuando tuviste que congelar la universidad? ¿Sentiste el apoyo de la institución, de tus compañeros, después cuando lo retomaste? ¿Cómo son las relaciones personales cuando tienes TOC? Bueno, uno puede tener la suerte de encontrarse con personas que claramente son ángeles en tu vida, en el sentido de que quieren comprenderte,
quieren, con el cariño que te tienen, claramente, o puedes tener la mala suerte de encontrarte con personas que por prejuicios te pueden marginar de un grupo. Me sucedió en el colegio, me sucedió cuando, porque en el colegio, antes de ser diagnosticado, porque uno tenía ciertos miedos, ¿no? Por eso lo digo. Entonces tenía como miedo a que me juzguen, por ejemplo, yo mismo me marginaba. Pero en la universidad, cuando supieron que yo tenía TOC, se hace, bueno, más que saber, sabía que estaba medio drogado, entre comillas. Entonces me decían, oye, tienes los ojos medios, no sé, como de drogado, o habla de cierta manera, es como muy correcto para hablar. Entonces, más que por mi TOC, por mi personalidad, me marginaban de alguna manera. Entonces uno sentía como un poco miedo a que te juzgaran si es que tú explicases que tenías uno TOC. Tomás, o sea, ¿sí? sentías una especie de bullying de alguna forma sin que ellos supieran que padecías este trastorno. Ahora, Claro. me entró una duda porque comentaste que las terapias que habías hecho no eran las correctas. Llevas más de 7 años con este trastorno y has pasado por muchas terapeutas, porque normalmente uno pensaría que uno tiene un psicólogo de cabecera que ya te conoce, que te conoce a lo largo de los años, pero no fue tu caso. No, claramente que no. Uno tiene que informarse un poco del TOC para darse cuenta qué terapia te funciona. ¿A qué me refiero con esto? Que según información de internet y también de lo que algunos psicólogos científicos, digámoslo, han podido darse cuenta, es que la terapia correcta para el TOC es la terapia cognitivo-conductual. No soy un experto en esa terapia, tampoco sé muy bien cómo explicárselas, pero lo que me refiero es que con el paso del tiempo y un poco viendo qué es lo que hace esa terapia, tú dices, pero si no hago esto con este psicólogo, he estado hablando todos estos meses con él sobre mis ideas, pero no he estado trabajándolas, no he estado tratando de dejar de compulsionar, ¿ya? Entonces, uno puede confiar mucho en un terapeuta, aunque todos los psicólogos de alguna manera tienen su buen trabajo, pero si no estás con la terapia correcta para una persona con TOC, claramente no van a haber muchos avances. Tomás, y eso te ha traído precisamente todo este ir y venir, ¿no es cierto?, con medicamentos, lo estábamos hablando al principio, tiene mucho que ver con las enfermedades de salud mental, pero también el no encontrar quizás el tratamiento adecuado. Bueno, ahora te vemos que estás muy tranquilo y muy bien. ¿Te ha traído quizás otros trastornos que has tenido que padecer? ¿Hay otros cambios quizás conductuales que también te han traído problemas producto de este mismo diagnóstico errático que muchas veces tiene el TOC? ¿Te refieres a si me han diagnosticado otro trastorno Por o algo ejemplo, así? sí. Sí, la verdad es que sí, tuve una mala experiencia con un psiquiatra que me diagnosticó otra cosa nada que ver, que, bueno, me cuesta un poco comentarlo ya, porque es algo bastante fuerte lo que me dijo. Pero eso me tuvo que traer ser muy juicioso conmigo mismo, porque ese diagnóstico que me dijo claramente me hizo tener más depresión, me hizo no salir a la calle, por ejemplo. Estaba hablando del primer año. Me hizo no salir a la calle, me hizo aislarme de mi familia, ya, porque yo pensaba que me estaba volviendo loco. Lamentablemente tuve ese psiquiatra por primera vez en mi vida, pero el segundo psiquiatra lo refutó completamente y a pesar de que me dijo otro trastorno que era de ansiedad generalizada, la que me dijo, por lo menos me calmó. Y el que me haya diagnosticado lo correcto, de cierta manera, o lo más cercano a lo correcto, me generó menos ansiedad, me generó mucho menos el juicio conmigo mismo. Se te ocurrió ir a pedir una segunda opinión, menos mal. Porque te Claro, podrías haber quedado claro. ahí. Oye, Tomás, Sí, no, si hubiese quedado ahí hubiese sido un infierno. Tomás, estábamos hablando antes de conectarnos contigo sobre esto a veces que se hace en las conversaciones del día a día, donde uno cuando quizás en un día anda un poco perfeccionista dice, ando con TOC hoy día. ¿Qué es lo que te pasa cuando tú en alguna conversación X escuchas a una persona que utiliza tu enfermedad como para hablar de algo que no tiene nada que ver con eso y que lo utiliza como de manera un poco trivial? Wow, eso lo he escuchado muchas veces y yo creo que ahí es una oportunidad que uno tiene para refutar ello, pero lamentablemente uno tiene que tener la confianza también con la persona para decírselo, porque esas personas que dicen que son perfeccionistas, que tienen, no, es que yo tengo este orden de mis cosas, tengo que estar ordenado,
tengo que tener ciertos rituales, tengo que... Pucha, yo reviso varias veces que el auto, el seguro del auto esté cerrado, por ejemplo, o cosas como esas. Lo hacen un poco con mucho orgullo, entonces ese orgullo te genera un poco la duda de decir, pucha, si le digo esto a esta persona puede ser de que choque con esta persona, por ejemplo. Pero lo dejo hablar simplemente, o sea, ellos verán algún minuto en su vida que el TOC no es eso, con esta información que ustedes entregan a la población también después generar eso de decir, oye, de verdad el TOC es otra cosa, es otra cosa más que estos rituales que tengo de perfeccionismo, por ejemplo. Tomás. Pero la verdad es que no me genera mucho choque a mí. Tú estás hablando públicamente de tu enfermedad, o sea, te estás exponiendo a que todos sepan lo que padeces, lo mal que lo has pasado, pero que estás mejor. ¿Por qué decides hablar al respecto? Porque siento que hay personas en la población que o no saben que tienen TOC o tienen TOC, pero no tienen, o sea, tienen mucho miedo a salir a la luz. Yo creo de que estos espacios que se dan en la televisión, en los medios de comunicación para hablar sobre este trastorno es importante porque yo no soy la persona que va a hablar por todos, ¿ya? Porque puede tener muchas opiniones al respecto, o diferente a la mía. Pero creo que es la oportunidad para que yo sea la voz de ellos en cierta manera y se diga, bueno, se puede un poco, de alguna forma, pelear con el TOC, se puede conversar sobre esto públicamente si es que, sin que la gente te pueda prejuzgar con la información que se tiene sobre este trastorno. Se puede, no hay que tener miedo, Tomás. lamentablemente. Yo tuve miedo alguna vez, pero vamos, o sea, esa es la oportunidad para poder salir a la luz pública sobre esto. Tal cual. Bueno, lo está haciendo también David Beckham, que también al ser una figura tan pública también va a ayudar mucho, ¿no?, a hacer más conocimiento sobre este trastorno que afecta a tanta gente. Y preguntarte también, ¿científicamente pasa algo cerebralmente para que esto se genere? Porque uno diría, ¿por qué de la noche a la mañana comienzo a tener esto, no? Porque no es que uno nazca con esto, normalmente se da de la adolescencia para adelante. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Se sabe esto? ¿Te lo han dicho? No, la verdad es que desconozco, no soy científico, la verdad, para poder responderte eso. Me encantaría responderte. Tomás, No lo sé. ¿y qué le puedes decir a las personas que todavía piensan que los que tienen esta condición, mejorarla significa un tema de fuerza de voluntad, por ejemplo? Es un tema de fuerza de voluntad porque yo sé que muchos no lo tienen, ¿ya? Yo sé que muchos no lo tienen, puede ser un poco, me puedo ahorrar mucho en ese sentido, pero lo principal de todo esto, en este trastorno, en esta condición médica, con también otros trastornos de la salud mental, yo creo que tiene que ver mucho con la resiliencia y las ganas de salir adelante, claramente. Pero no es fácil tenerla. En algún momento yo no la tuve. No tuve el apoyo, no tuve la comprensión. Ahora la tengo. Tomás. Pero yo creo que es eso, más que nada, la fuerza de voluntad y la resiliencia. ¿Y qué pasa con el tema de las coberturas? Era otro tema que estábamos hablando, incluso lo habíamos hablado por declaraciones de nuestro propio presidente, que abiertamente también reconoce que tiene trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué pasa con los diagnósticos? Ya tú nos has dicho que has pasado por muchos doctores, pero también la cobertura, porque no todo el mundo tiene los recursos precisamente para poder buscar, por ejemplo, una segunda opinión. Yo creo que tuve la suerte, digámoslo lamentablemente, porque un poco egoísta diciendo que uno tiene la suerte, pero de poder ir a un psiquiatra, poder tomar medicamentos o poder ir a terapia. Estamos hablando que los medicamentos te pueden salir al mes 100, 120 mil pesos en una fundación que te hace bajar los precios. Imagínense en las otras farmacias cómo te puede salir el total. Estamos hablando en que los psiquiatras están cobrando 70 mil pesos la hora en cierta manera, y un terapeuta bueno, digámoslo, te puede salir 20 mil pesos para arriba. Entonces estamos hablando de que en este país, lamentablemente, el tratar la salud mental es muy, muy cara, y es incluso egoísta para las personas que no tienen los recursos para poder tratarse, y es triste, lamentablemente. Estamos al debe con las políticas públicas en ese tema, al menos. Tú decías que no habías hecho la terapia correcta, una terapia conductual. ¿Por qué no la estás haciendo ahora? Y si no, ¿por qué? ¿O es también un asunto de costo?
Es un asunto de costo y es un asunto también de que no hay muchos terapeutas cognitivo-conductuales en Chile. ¿Por qué se los digo? En algún minuto, bueno, un poco también yendo a otro tema, pero entre paréntesis, yo tengo un grupo de Facebook llamado TOC Chile Únete, que lo hice con un amigo que se llama Franco, en la cual me dio el impulso para poder crear este grupo, y en algún minuto tuve que buscar en internet los psicólogos que existen en este país y quienes pueden tratar el TOC, y la mayoría de ellos hacen otro tipo de terapias, y yo creo que el 10% de los terapeutas en Chile al menos, o por lo menos en la región metropolitana, ya voy a ser lo más correcto posible, la región metropolitana no hace la terapia cognitivo-conductual porque no es tan conocida quizás, o quizás no están las escuelas para poder enseñarlas, ¿ya? Pero no existe tantos psicólogos para ello, yo creo que es por eso. Oye, Tomás, ¿y en ese grupo de Facebook ustedes comparten datos? Si nos puedes dar la dirección de nuevo, quizás a alguien que nos está viendo le puede servir. Sí, el nombre del grupo en Facebook se llama TOC Chile Únete, tal cual, y ahí estamos de alguna forma llegándonos invitaciones, las solicitudes de personas que tienen TOC y que son de Chile, y de alguna forma, ¿por qué no de otros países? Y es una cuestión de el que mucho abarca, poco aprieta de alguna manera. Entonces, queremos juntar a las personas que tienen TOC acá en Chile para poder, de alguna forma, tener en común la situación en nuestro país, el alcance de los medicamentos, de dónde pueden conseguir la terapia en el país, por ejemplo, y además también conseguir la comprensión mutua de alguna manera, la ayuda mutua entre las personas que tenemos TOC, porque tenemos un grupo de WhatsApp también. Entonces, cada día me llegan solicitudes a mí que las voy aceptando de a poco. Los veo a ellos que cuentan sus historias entre ellos de cómo pasan el TOC, cómo han sido difíciles, y entre ellos se apoyan. No hay ningún psicólogo dentro, al menos, por lo que yo he sabido dentro del grupo. Súper importante también ese grupo que has creado. Tomás, te queremos agradecer por conversar con nosotras y contarnos un poquito más y desmitificar un montón de situaciones que acarrean el TOC, porque es importante que todas y todos contemos con esta información. Que tengas una buena tarde, Tomás. Igualmente, muchas gracias por el espacio, de verdad que sí. Chao, chao. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero a la vuelta vamos a seguir hablando de temas de salud, porque hay una cepa de nuestro temido COVID que está afectando a las niñas y a los niños. A la vuelta les vamos a contar más de qué se trata. Viene Carolina Herrera, ni más ni menos para hablar de estos temas. La invitada de lujo, así que no se muevan. Y volvió el gran evento Unimark, que tiene increíbles y exquisitos descuentos para disfrutar de un excelente panorama con los amigos, por ejemplo, con la familia. Lomo vetado o liso, envasado o vacío, categoría B, excluye premium, a 8.990 pesos el kilo y a 8.590 pagando con tu tarjeta Unipay. Y además, paleta cerdo granel a 2.990 pesos el kilo. Ahorras 1.509 pesos. Unimark es definitivamente el supermercado de todos los chilenos. El que es de todas nosotras, por lo menos, el Nico Gutiérrez, que anda en la calle, porque estábamos hablando de que, bueno, se viene el invierno, bajó la temperatura, viene una ola polar acá en la zona central, dicen menos 3 grados incluso de mínima. Sí, te lo juro. ¿Cuándo? Ahora Avísele a la próxima Majo que semana, nos viste, próxima por favor, semana. que mira cómo me ha dejado. Y eso obviamente nos expone a todos, pero también expone a los niños, los más chiquititos, y entonces hay que decir, bueno, ¿qué cosas nos sirven para mejorar sus defensas? Vamos a estar hablando de esta nueva cepa de COVID, pero antes Nico nos tiene una sorpresa. ¿Dónde estás? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Tal como ustedes lo decían, cambio de estación, comienzan a bajar las temperaturas y todos nos empezamos a resfriar, nos empezamos a enfermar. Pero ¿quiénes son los más perjudicados siempre? Nuestros niños, los más chiquititos de la casa. Pero por eso nosotros nos vinimos para contarles algo muy importante, porque hay alternativas para reforzar el sistema inmune de los niños. ¿Sabían ustedes que el yoga infantil cumple con este objetivo? Para conversar de todo eso, estamos con Macarena Bastías, directora de la Escuela de Yoga Copali. Macarena, ¿es verdad que el yoga ayuda a los niños para reforzar el sistema inmune?
Es verdad, te podría comentar que el yoga es el aliado perfecto en esta época donde el cambio de temporada, los resfríos se hacen mucho más latentes en los niños. El practicar yoga está relacionado definitivamente con el fortalecer el sistema inmune. Mira, aquí vamos a mostrar, ahí va nuestro querido José Luis Nauta a mostrar. En este momento están en plena clase de yoga. ¿Qué es lo que les enseñan? ¿Cómo? ¿Es fácil, es difícil enseñarles yoga a los niños, hacer yoga con los niños? La verdad es que es fácil, es simple, porque una práctica de yoga infantil es en un contexto lúdico, respondiendo a la naturaleza de los niños, a la naturaleza de ellos de moverse. Y la verdad es que generalmente una práctica de yoga infantil incorpora lo que es el yoga en sí, una práctica integral, en donde hay posturas de yoga, hay meditación. En este momento ellos están haciendo una meditación de movimiento, ¿bien? En donde a través de la realización de mudras van activando distintos puntos reflejos. Y esos puntos reflejos también tienen relación con nuestro sistema nervioso, con el sistema linfático, con el sistema respiratorio, ¿bien? Entonces, como te comentaba, esto es una práctica integral que beneficia al cuerpo, a la mente y a las emociones. Eso, Maca, yo estaba leyendo, cada 20 minutos al día, hacer yoga 20 minutos al día aporta un montón a la calma, eleva la concentración, reduce el estrés. Todo eso también, porque uno lo conoce un poquito más con los adultos, pero con los niños también sucede. Sí, efectivamente, con 15 a 20 minutos que podamos realizar yoga con nuestros niños, los beneficios son pero increíbles. Nosotros desde la práctica del yoga y el enfoque de nuestra escuela es una práctica no solamente en un contexto físico, bien, que es lo que más se conoce del yoga, sino también esta práctica meditativa que tiene relación con el mundo emocional de los niños, bien, en donde a través de la práctica de la meditación también beneficiamos no solo la salud física, sino que la salud emocional de los niños. Acá tenemos niños, voy a entrar en este momento, niños de qué edad? De 3 a 6 años y este grupo específicamente es de 4 a 6 años. Ya, mira, permiso Maca, voy a entrar, mira, no quiero desconcentrar a los niños, quiero hablar con Simone, que es una de las instructoras acá de yoga. Simone, cuéntame un poquito, ¿es difícil enseñarle a los niños a hacer yoga? ¿Cómo es el día a día? La verdad es que los niños y las niñas reciben muy bien todas las clases y las meditaciones de yoga, se concentran mucho, les gusta porque es divertido, es un juego, entonces ellos lo pasan bien y todos nos divertimos también. Y ayuda, lo que es más importante. Y lo que más importante es que nos ayuda, por ejemplo, acá en la sala, a tener un clima de respeto, un clima de amor. Disminuye los niveles de estrés, de ansiedad, de agresividad, entonces podemos resolver conflictos de manera más pacífica, podemos también desarrollar la conciencia emocional y eso también favorece mucho a la convivencia. Porque ustedes también le enseñan a los adultos finalmente a poder hacer yoga, practicar el yoga con los niños. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lo primordial, lo principal, lo más básico. Lo más básico es conectar con el cuerpo, es como tratar de volver, porque muchas veces con el estrés del día a día, con todo el trabajo, estamos muy desconectados de nuestro cuerpo y lo principal es hacer técnicas de respiración para poder volver a nuestro cuerpo. Y desde ahí ya las posturas y todo se va a ir dando. ¿Hay alguna postura como que nos falte? Que no puede faltar, que la postura básica. La postura básica, bueno, todas las que están ahí, la estrella, el triángulo, la postura de la rana, el árbol, todas esas son posturas súper dinámicas para los niños. A ver, le queremos preguntar, hola, ¿cómo te llamas? Aurora, Aurora, ¿por qué te gusta hacer yoga? porque calma mi cuerpo. Porque calma tu cuerpo. ¿Y a usted por qué le gusta hacer yoga? Porque puedo hacer la postura del gato. A ver, ¿cuál es la postura del gato? ¿Me la puede mostrar, por favor? Esa es mi postura. Mira, ahí está la postura del gato. Mira, ¿viste? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rafaela, Rafaela, ¿por qué te gusta hacer yoga? porque calma mi mente. Calma tu mente. ¿Cuál es tu postura favorita? El pero. A ver, ¿cuál es esa? ¿Me la puede mostrar, por favor? Ahí está, mira, la postura del perro. Ah, mira. Nico, Mira, pero son secos. ¿Y usted? Dígame. es que te estaba escucho. a preguntarle después a la instructora porque estaban cantando una canción cuando estaban meditando. Y moviendo los deditos también. Nunca había visto un yoga cantando. Le vamos a preguntar al tiro, le vamos a preguntar. Quiero preguntarle primero, hola, ¿tu nombre? Nicolás Vera. Nicolás, ¿cuál es la postura que más te gusta hacer de yoga? ¿El gato? El gato. El gato. También le gusta la del Muy gato. bien, ¿Y me usted? gustan los gatos.
me gusta la postura de otra del perro, y son 3, la del perro, la del gato y otra del perro. Mira, si son unos expertos, ¿viste? A ver, Simone, venga para acá mientras los niños nos muestran las posturas, que nos estaban preguntando por la canción que estaban cantando. La canción se llama Satanama y vamos ahí haciendo, en esta canción son comunicaciones celestiales donde vamos haciendo movimientos con las manos y cantando mudras, y eso va a desarrollar todo lo que es la atención, la concentración y vamos conectando con nuestro lado también más espiritual y el de los niños también. Mira, ¿viste? Y ahí están ellos. Me contaban también que, permiso, voy a tomar, que este es un personaje primordial acá para enseñarle el yoga a los niños. Bueno, Dino Yogi nos acompaña junto al trabajo que hace Maca. Dino Yogi está presente en todas las meditaciones que hacemos en la mañana y vamos junto a los niños conociendo los chakras. Por eso tienen los colores distintos. Así que vamos aprendiendo con ellos también posturas de yoga y el conocimiento de nuestro cuerpo energético. Y Dino Yogi ahí está enseñándole las posturas también. Ahí están todas las posturas, hay muchas más, pero estas son como las más dinámicas y las que podemos ir trabajando diariamente y pueden hacerlo también en sus casas junto a sus hijos y hijas. Son muy fáciles de hacer, solamente hay que imitar y los invitamos a todos a conocer el mundo del yoga porque nos hace bien a todos, a los niños, a las niñas, a los adultos. De todas maneras, Maca, tú me decías que Dino Yogi es muy importante porque además como si Dino Yogi, si alguien tan grande como un dinosaurio lo puede hacer, todos podemos hacerlo, ¿no? Exacto. Muchas veces sucede que las personas se limitan a practicar yoga porque piensan que hay que ser flexible o hay que tener cierta anatomía. ¿Y qué mejor referente que un dinosaurio en donde quién ha visto un dinosaurio hacer yoga? Y Dino Yogi es muy especial lo que sucede porque nace también de la idea de los niños. Lo puntual me sucedía que llegaban niños a clases de yoga con un canasto gigante dinosaurio y ahí también fue el desafío, cómo podemos conectar el juego de los niños, los juegos que habitualmente ellos realizan con una práctica de yoga. Y así nace Dino Yogi. Excelente, las queremos felicitar, agradecerles por este espacio, por habernos mostrado lo que hacen. Y bueno, nada, los dejamos para que puedan seguir haciendo yoga y ustedes después nos despedimos con esta tremenda iniciativa. Invitarlos a todos a que hagan yoga como ellos. Vamos a intentarlo, vamos a meditar un poco. Quiero hacer la del gato. Hace muy bien. La posición del gato es mi favorita. Sí. Definitivamente. De repente confundimos algunas cosas o posiciones que tal vez no son ni siquiera de yoga, ¿o sí? Saludo al sol, me gusta a mí. Igual es interesante lo de estar presente, cuando hemos hablado del tema de los teléfonos. Ayer lo estuvimos hablando, los teléfonos en la pecera para poder estar presente. Eso ayuda un montón a los niños a estar presentes, a los adultos también. No, y me llama la atención, siendo tan chiquito, dice, me calma la mente, calma mi cuerpo. Qué lindo que existe el yoga para niños, me encanta. Y además que se inicie el hábito en la niñez, que te acompaña por toda la vida. A uno hoy en día le cuesta tanto hacer cambios de hábitos, incorporar hábitos más sanos, cuesta un mundo. Y nosotros que vivimos el COVID, la pandemia, muchos pensamos o piensan que se terminó el COVID, que es cosa del pasado. Otros dicen que no hay que cantar victoria todavía. ¿Por qué? Porque las mutaciones que han habido y las mutaciones que están apareciendo podrían tal vez acarrear nuevamente una situación como la de la pandemia. Queremos averiguar eso en base a un caso que se dio en Chile de la nueva cepa que se llama Arcturus. Y después tiene una sigla como XBB.1.116, muy difícil. Le vamos a preguntar eso a la doctora Carolina Herrera y también sobre un caso de tuberculosis que se detectó en la Florida. Doctora, ¿cómo está? Margot, encantada de estar en tu programa, con Yamila, con todas tus compañeras. Muy agradecida de este espacio porque tenemos que hablar de cosas muy importantes, que son las cepas tanto de COVID como de influenza, como de otras enfermedades respiratorias como la tuberculosis, que las personas pensaban completamente erradicadas. Y eso nunca ha sido así. Entonces, por no haber estado en el titular, probablemente las personas pensaban que ya no existía la tuberculosis, pero hoy ya tenemos un caso de un niñito en un colegio en la Florida. Y ese niño que tuvo contacto sin mascarilla, sin protección respiratoria, con todos sus compañeros en el recreo, qué sé yo, ahora van a tener que ser todos testeados para ver si realmente ellos tienen tuberculosis. Doctora, y en ese sentido, claro, uno pensaría que esta enfermedad, yo al menos cuando escuché sobre el caso dije, pero ¿cómo? Si eso no es algo tan común, quizás ya no lo tenemos acá. ¿Cuáles son las consecuencias de contagiarse de tuberculosis en la edad tanto de más chicos, ¿cierto? Y también en adultos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? No, querida, mira,
hace 4.000 años hay evidencias de la tuberculosis en la columna de una momia en Egipto que da el mal de Pot. Por lo tanto, esta es una enfermedad que ha sido el top 10 y que ha sido el one 10, así como el germen más productor de enfermedades respiratorias y enfermedades debilitantes hasta que llegó el COVID. Hoy es el segundo, la tuberculosis es el segundo después del SARS-CoV-2. Claro, después del SARS-CoV-2 que cobró 61.000 vidas en 3 años en nuestro país, es la peor epidemia respiratoria que hemos tenido nunca. En el mundo se producen casi 10 millones de casos nuevos al año por tuberculosis y mueren 1.8 millones de personas por tuberculosis por una enfermedad que es completamente diagnosticable, tratable, que se puede recuperar, que las personas pueden vivir perfectamente después de ser diagnosticadas y tratadas por tuberculosis. En nuestro país la vacuna es obligatoria, ¿verdad? Por supuesto, es al día de nacer. Y eso es porque todos nosotros los chilenos nos reconocemos por una especie como de pápula aquí en el hombro izquierdo, que en el fondo en ese tiempo la tecnología lo que hacía era producir una pequeña tuberculosis local, pero hoy para el COVID lo que se usa son vacunas ARN mensajero, que es una tecnología completamente distinta, que lo que hace es tomar un ARN, que es la información genética de un virus, producir en la persona que lo recibe la proteína que produce el anticuerpo contra el SARS-CoV-2 en la proteína Spike, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad que te dé una influenza o que te dé un COVID porque te pones una vacuna. Esto es súper importante y yo agradezco mucho este espacio para poder aclararlo, porque las personas siempre tienen una gran reticencia a la vacunación pensando en que le van a cambiar el genoma de su ADN, y eso no va a ocurrir, o que van a perder el tiempo, y eso no va a ocurrir, porque si alguien tiene una influenza o un COVID, que en la vacuna fue dura, bueno, imagínense cómo hubiera sido si hubiera sido la enfermedad. Podría haberlo llevado a la versión mortal. Caro, ¿cómo estás? Preguntarte, recién justamente estábamos hablando del yoga infantil, ¿no? Que nos explicaban las instructoras que ayuda a levantar el sistema inmune. ¿Qué crees tú que, además, por supuesto, de tener una vacuna que es obligatoria y todo, ayuda a este tipo de actividades a no padecer este tipo de enfermedades al futuro? Absolutamente, mi querida Yamil. ¿Sabes qué me pasa en Chile? Yo que tengo 62 años de edad, vi un Chile que tenía desnutrición en los años 50, 60, pero ahora veo un Chile en los años 2020 que tiene malnutrición por sobrenutrición. Entonces nosotros tenemos hoy día una población completamente desproporcionada de niños obesos o de niños en sobrepeso, en que las personas, las mamás, creen que porque están gorditos, están sanitos, y eso no es así. Nosotros tenemos que apuntar en este momento a la prevención de las enfermedades respiratorias y a las enfermedades de todo tipo, tratando de llevar ahora a un peso normal, a un peso razonable a los niños, a los recién nacidos, a las embarazadas. Yo tengo que confesar, cuando tuve mi primer embarazo subí 40 kilos y eso es absolutamente inaceptable. Entonces tenemos que transmitir que los niños en un peso normal, no gorditos, sino que en peso normal, son más fuertes, más sanos, menos propensos a estas enfermedades que hoy son COVID, influenza, micoplasma, metaneumovirus, virus incisional respiratorio, rinovirus, adenovirus. Esos virus pueden dejar secuelas en nuestro sistema respiratorio. Y hoy hemos aprendido, como si fuera un reality, que el COVID va dejando en los niños un 10% de personas que tienen fatiga, deterioro en el cognitivo, que van teniendo menor socialización, cosas que no tienen que ver con el aparato respiratorio, pero que tienen que ver con haber involucrado en su sistema una enfermedad respiratoria. Carolina, en el caso de la tuberculosis, en todo caso, los 56 contactos que tuvo este estudiante, está descartado su contagio, así que no podemos hablar de un brote para no alarmar a nadie hasta ahora. En el caso del COVID, esta nueva variante, el Arcturus,
cuesta tanto pronunciarla. ¿Qué características distintas tiene en términos de síntomas, en términos de recuperación? La vacuna actual que tenemos todos al día, ¿sirve? ¿Nos protege? Por supuesto, nos sirve, nos protege. La característica de la última variante es que es más contagiosa y que esa va a ser la tónica de todas las variantes nuevas, porque cuando tú estás vacunado, tú rápidamente en tu sistema eliminas el virus de tu garganta, pero cuando no estás vacunado lo replicas y en esas replicaciones va a aparecer una variante. Y en eso, por eso es muy importante que la Arcturus XBB16, que es la variante actualmente predominante, sea contenida, porque nadie dice incluso que cuando pasemos de pandemia a endemia, esta infección sea menos grave o sea menos mortal. Eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes de que si tú sabes que el virus sincicial respiratorio, por su nombre, y perdóname 3 segundos para explicar qué significa sincicial. Significa que tú pierdes la continuidad en las células y que tienes una especie de jalea con núcleos flotando en distintas partes del epitelio. Entonces, tú no tienes una mucosa respiratoria que sea capaz de defenderte de COVID o de tuberculosis. Entonces, ahora que hemos identificado virus sincicial, micoplasma, adenovirus, virus COVID respiratorio, rinovirus en los niños, 2 y 3 infecciones simultáneas, wow, significa que estamos en una etapa distinta, que tenemos que ser capaces de entender eso y que tenemos que disminuir las formas de contagio. Carolina. Pero también tenemos que volver a la vida real y eso significa vacunarse en aquellas infecciones que tengan vacuna. Eso mismo te iba a preguntar, Carolina. Bueno, hemos vuelto a la normalidad, vienen las temperaturas frías, evidentemente a uno se le enferman más los niños, sobre todo cuando están compartiendo en las escuelas. Por un lado, se amplió hace una semana atrás, un poquito más, la vacunación precisamente para todos los segmentos de la población, la bivalente, ¿no es cierto?, la que es para la influenza y para el COVID. ¿Esa protege a los niños para ambas enfermedades, no importa la variante? No protege para ambas enfermedades. COVID e influenza son 2 enfermedades distintas que tienen serotipos distintos y tuberculosis es una enfermedad bacteriana, que no es una enfermedad viral. Entonces, no, te pregunto por de entender. Por ambas que cubre la bivalente. ¿Eso protegería a nuestros niños de esta nueva variante del COVID? Sí, ya, la perfecto. bivalente tiene una cepa que es la cepa ancestral alfa del virus COVID y tiene una cepa Omicron que se va actualizando y la SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, se va renovando cada 3 meses de acuerdo a la información que le va llegando. Entonces, esto es dinámico. Las personas a veces dicen, pucha, pero yo me he vacunado 4 veces. No, pero no se ha vacunado por la misma vacuna. Entonces, tiene que ir actualizando sus vacunas. Lo mismo que con la influenza. La H1N1, H, que es hemaglutinina, y N, que es neuraminidasa, son 2 proteínas de la superficie del virus que son las inmunogénicas y que van cambiando cada año. Entonces, por eso tenemos que cambiarnos, vacunarnos cada año. Y ahora, gracias a Dios, se puede dar esta contingencia que te puedes vacunar el mismo día en 2 brazos distintos con la vacuna bivalente y la vacuna antiinfluenza, que te dan una protección a estas enfermedades respiratorias que si no podrían cobrar vidas. Y la tuberculosis, que es una enfermedad que es producto de un bacilo, el bacilo de Koch, que es completamente prevenible, pero que bajó su diagnóstico, su detección, sus exámenes en un 70% en el año de la pandemia, porque la gente no se quería acercar a los consultorios. Bueno, eso no significa que no existiera, significa que las personas se testeaban menos para tuberculosis. Así es que hoy tenemos que decirle a las personas que si tiene tos, flema, fiebre, más de 2 semanas, por favor, vaya a un consultorio, porque cambiaron recientemente en enero del 2022 las normas técnicas de detección y diagnóstico de la tuberculosis y ahora son por una técnica de biología molecular. Ya no hay que esperar 60, 90 o 120 días para el diagnóstico mirando el bacilo en el esputo, sino que se sabe inmediatamente porque se identifica el ácido ribonucleico del
del vacilo. Doctora, una de las cosas que nos dejó la pandemia fue el uso de las mascarillas. Tomando en cuenta que ahora vienen los meses de invierno con más frío, ¿sería una buena idea que volvamos a tomar la mascarilla y llenarla un poco dentro de nuestra rutina, como volver a utilizarla? Créeme, querida amiga, que yo la he seguido usando, así que no es retomar, es seguir nomás, porque cuando tú te enfrentas a un metro con 100 personas en un vagón que no tienes ni idea cuál es su estatus vaccinal o cuál es su estatus de enfermedad, si se tuvieron o no tuvieron COVID, entonces usa la mascarilla, pero bótala, úsala bien, lávate las manos. Cuando te pongas una mascarilla nueva, lavado de manos, mascarilla nueva, recorrido en el metro, en la micro, en el taxi, existen todavía los radiotaxis, bueno, en el Uber, lo que sea, la botas, te lavas las manos, te vuelves a poner otra mascarilla. Carolina, y la probabilidad, por ejemplo, de que con esta nueva cepa u otra del COVID se tenga que volver a la situación de la pandemia, ¿es real o es lejana? Difícil porque ya tenemos como testeado quiénes son los casos graves, quiénes son los casos leves y la respuesta del Ministerio de Salud siempre tiene que ser responder a aquellos casos que requieren ventilación mecánica, UCI, casos graves y probamos con el corazón en la mano, y yo estoy muy orgullosa de haber sido parte de ese equipo que amplió de 1.500 camas de UCI a 4.500 camas de UCI. Nunca en este país, en Chile, se dejó un paciente sin ventilar cuando era requerido. Si Dios lo llamó y se fue, bueno, así fue. Pero cuando hubo que pelearlo y ese paciente después llega a saludarnos y a darnos su cariño, realmente pienso que hicimos lo correcto. Caro, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para afrontar este invierno de la mejor manera? Desde alimento, actividades, ¿de qué forma poder cuidarnos y tener un invierno más saludable? Primero, tener una casa seca, no generar vapores dentro de la casa, porque años atrás, se acordarán, amigas, que la gente ponía como un eucaliptus con vapor adentro de la casa, secaba la ropa, el vapor dentro de la casa, y eso lo que hace es generar hongos. Y eso es malo para la salud respiratoria. Por lo tanto, una casa sana es una casa seca, una casa sin fumar dentro, porque cuando tú fumas, generas una contaminación que es equivalente a lo que hay en la costanera norte en el peor momento del pic. Tercero, una casa que no tenga enfermos, ¿cierto? Sin controlar. Si tú tienes una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tú tienes una insuficiencia cardíaca, tienes que estar con tus medicamentos al día, porque eso podría ser que lo descompensara. Así que mi recomendación, lavado de manos, distancia física, evitar realmente el uso del teclado cuando otra persona comió encima de ese teclado. Por favor, los llamo, los desafío. A ver, cada uno de ustedes quién come en el teclado que usan al día siguiente, y por lo tanto ese mínimo gesto de lavar el teclado con alcohol gel ya los protege a ustedes y a su familia. Vacunarse. Carolina, y respecto a los síntomas distintos que tiene esta nueva cepa, tengo entendido que surge como una especie de conjuntivitis que pica mucho. ¿Ese sería un síntoma predominante más los otros que ya conocemos del COVID? Claro, pero quería, Margot, aquí tenemos que decir que hemos aprendido, como si fuera un reality en tiempo real, que el 10% de las personas que han tenido COVID, ya sea leve, moderado, severo o incluso asintomático, van a tener síntomas permanentes. Después de 12 semanas mantienen tos, flemas, sensación de gran decaimiento, fatiga, pérdida de memoria, y eso escapa completamente a lo que es solo el ámbito respiratorio. Así es que nosotros, que yo trabajo en la unidad coronaria del Hospital de la Fuerza Aérea, hemos visto más infartos cerebrales y más infartos del corazón que nunca, y con única factor de riesgo al haber tenido un COVID los 6 meses anteriores. Carolina, así que, perdón. No es bueno dejar así como al ambiente que te enfermes nomás. Sí, entendí recién que deberíamos volvernos a poner la bivalente para estar protegidas para las nuevas cepas. ¿Hay que hacerlo? ¿Hay que hacerlo una vez al año? ¿Cómo es? Porque desconocía eso. Mira,
Sí. El 23 de febrero del 2023 se publicó en una revista de gran prestigio un reporte en que los anticuerpos que se generan por la vacuna bivalente, que es una vacuna de la ancestral más una cepa Omicron, que es la que circula en los 3 meses anteriores, dura un año. A diferencia de las vacunas anteriores que duraban 4 meses, 6 meses. Entonces, por eso es que ahora vamos a poder incorporarla en el Plan Nacional de Inmunizaciones junto con la vacuna influenza. Entonces, tú vas una vez y te vacunan en un brazo con la anti-COVID y en un brazo con la anti-influenza. Y eso ya es un aporte. Muchas gracias, doctora Carolina Herrera, por esta importante información, por conversar con nosotras esta tarde. Que estén muy bien. Abrazo para todos ustedes, lindo programa. Chao, Gracias, un abrazo. Oye, preocupada me quedé con el tema de la vacuna, así que vamos a unos comerciales y lo conversamos aquí. Tanta vacuna. Nos vamos a ir a vacunar de nuevo. Píncheme por todo, colador quiero parecer. Colador. Sí. Chiquillas, yo les quiero contar y a ustedes también que ya está disponible la tienda oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Tienen unas cosas hermosas, así que tú también conócelas antes que nadie. Tienda oficial santiago2023.org. Entras a tienda oficial santiago2023.org y ahí vas a encontrar peluches de la mascota oficial, botellas de agua, polerones, tazones con divertidos diseños y mucho más. ¿Para qué? Para poder llevar los Juegos Panamericanos donde tú quieras. No te quedes sin los tuyos. Vístete de estos Juegos. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. ¡Bravo! Oye, me quiero el peluche. Y ya se nos va. Se nos va otro día. Programa. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una invitada increíble. Es cierto. Sí. Ay, ¿le podemos decir? Yo voy a No hacer lo digas un cara a cara con spoilers. Cristina. O sea, Ya, se te escapó. pero vamos Mi a hacer un cara a querida cara. amiga, es lo que voy a decir, una gran amiga y que va a hacer un programa. Hay que tener cuidado con ella, ¿eh? Porque es peligrosa. Yo no toco el tema. A mí me ahora. joteó el marido. Lo toco Nos vemos mañana. mañana. el tema. They be like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the